La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, como todos los domingos, y sobre todo por la educación. Apuntamos siempre, los jóvenes necesitan ser acompañados y también que tengan lindas propuestas. Eso es lo que a través de nuestros programas Jóvenes para los Jóvenes, sin olvidarse que siempre es en familia, la educación que comienza por casa, decimos nosotros. Y en este sentido tenemos muchos valores que presentar a nuestros hijos, muchos valores que presentar a nuestra sociedad. Y son los mismos jóvenes, ciertamente, pero mirando también lo que los papás, las mamás van ofreciendo a sus hijos, a sus familias. Por eso este programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia hoy invita a alguien muy importante, así también que pueda ofrecer algo, que los jóvenes, las familias puedan también entusiasmarse en este camino tan lindo de la educación de los jóvenes, de los niños para nuestra sociedad. Le damos entonces la bienvenida aquí a nuestro invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muchas gracias, padre. Gracias por este espacio de compartir nuevamente con Jóvenes para los Jóvenes una propuesta educativa muy importante para nosotros como institución educativa de educación superior y principalmente también como hijo de Don Bosco, soñador, profundo soñador de una generación que pueda ir mejorando. Bueno, primero queremos conocerte, tu nombre, qué tal, cómo es tu formación desde pequeño y ahora qué estás haciendo, en qué estás. Bien, mi nombre es Silvio Torres Chávez, ya había estado en este mismo escenario también compartiendo otras ofertas. Fui educado en la familia, para la familia, también con los salesianos en Ipacaraí. Estuvimos juntos con el padre Víctor en Ipacaraí. Compañeros. Compañeros. Vos sos mayor que yo, ¿eh? Más canas. Más canas. Sí. O más canas. Y bueno, todo eso es parte de nuestra vivencia sí. Folclórica. Y también hemos estado juntos en Brasil, en Lorena, hemos iniciado prácticamente también en los primeros pasos de la filosofía, del razonamiento, etcétera, pero siempre enfocado hacia la generación joven, principalmente ese apostolado por la formación de nuestros jóvenes. Y en ese ámbito sigo trabajando, ¿verdad? Con los jóvenes, principalmente en los últimos tiempos, en la formación de los jóvenes del campo. O sea que vos estás actualmente en la parte de universidad, formación sí, en el estoy en la campo. formación universitaria, pero la filantropía y el corazón también conmueve y me lleva a continuar aquello que hemos iniciado en años anteriores, es decir, el fortalecimiento de las escuelas agrícolas como un buen hijo de Don Bosco, pero hoy estoy al frente integrando una universidad muy importante en el país y eso vengo a compartir un poco también los frutos de los estudios de esta universidad, pero siempre en sintonía con la educación rural, con la educación de los jóvenes, con los más desprotegidos, etcétera, de nuestra sociedad. Claro. Silvio, antes de entrar todavía entonces en todos estos detalles en el que estás trabajando actualmente, ¿qué te acordás de Ipacaraí? A ver, algunos momentos interesantes. ¿Qué más te gustó de Ipacaraí? ¿Cuántos años tuviste? Estuve 4 años. 4 años. Desde 80... O sea, desde el cuarto curso, tercero. Tercer curso, postulantado. ¿De dónde venía Silvio? Y parroquialmente
me había ido de Domingo Sabio, de la parroquia de Domingo Sabio, porque teníamos parientes y vivíamos muy cerca de la parroquia de Domingo Sabio Ya. en la época de Amadeus Candiusi. Ah, padre Amadeus Candiusi, sí. Sí. De feliz memoria, ya falleció ya en Italia. Pero soy nacido en Valenzuela, soy cordillerano de los paisajes hermosos que Del tenemos. Iagüí. Del Gabú, del Iacán, del Paso Besá. Mi compañía de nacimiento se llama Potrero Cerro Corá, de Valenzuela, la ciudad de la piña. Ciudad de la Piña. Ya, tenés que traernos a todos por aquí, tenemos un poco de piña, che. Bueno, Silvio, y después de Pacaraí, ¿qué te acordás un poquitito así de tu formación? ¿Con quiénes estuviste? ¿Quién era tu director en ese tiempo en que vos estabas? Realmente tuvimos el mismo director, el padre Carlos Eisut, un intelectual, un acérrimo defensor de la devoción a María Auxiliadora. Era tan interesante escucharlo al padre Ein hablar de María Auxiliadora, y un gran doctor en Derecho Canónico. Para aquella época era prácticamente el único en el país. Claro, y era punto de referencia siempre, recuerdo que todo el mundo, Derecho Canónico, ¿verdad? Con el padre Carlos Hein. Y después la aventura de un joven, ¿verdad?, del campo, que también compartió con los demás compañeros del campo, la vendimia, de que hacíamos en enero, por ejemplo, a las 5 de la mañana, estar recogiendo, recolectando en los viñedos las uvas, los racimos. Fueron momentos muy importantes realmente de nuestra formación y de la integración también comunitaria, porque en Pacaraí estaban de diferentes departamentos del país. Y algunos nombres, a ver, porque te acordás de tus compañeros de tu curso, de tu turma. Y ahí lo tenemos a Neri Arca. Neri Arca, a ver. Hoy en día en Pirayú, ¿En Nedino serio? Coronel. Nedino. Pedro Juan él era. Pedro Juanino. Sí. ¿Y su hermano? El hermano Agustín. Agustín. ¿Él por dónde anda? ¿También por Pedro Juan o no? Pedro Juan, sí, son políticos, concejales. ¿Ah, sí? ¿En departamentales. serio? Ah, mira vos. Bien, y después tenemos a otros compañeros también de más anterior, de año siguiente, Crispín Pessoa de Concepción, Bernardo Campos, A Bernardo. gran arquero. Y le daba Le arquero. decían el arquero Ever Almeida en la Argentina, porque en ese momento, como siempre, Sí. ¿verdad? Ese club ha estado siempre De Olimpitas y Nara. en la boca Del pueblo. en la boca de la región mercosuriana. Entonces le decían el arquero De Olimpia. Ever Almeida Ah, sí. Bernardo A Bernardo. Campos, sí, ¿En sí. serio? Y así sucesivamente, grandes compañeros que he tenido. Además, nos reintegramos nosotros en Lorena. Estuvimos 3 años juntos. 3 años, sí. Con el actual arzobispo emérito, Carlos Altieri, fue nuestro director. Sí. ¿verdad? Y hemos compartido entonces más experiencia con ellos, y ha sido un momento de crecimiento y de desarrollo personal y de crecimiento intelectual también. Claro. Es decir, y también de un deseo, de un trabajo de apostolado, porque yo trabajé prácticamente en una favela, Santa Gita, Santa Virgis se llamaba, En Lorena. en Lorena, Sí. y ha sido un apostolado muy interesante que O sea, te sirvió de algo. por supuesto que sí, y lo mantengo también. El trabajo que me tocó estar aquí en el Paraguay, llegué a ser vicedirector de Educación Agraria en el Paraguay. Entonces, eso también me motivó para que creáramos una modalidad importante, se llama IPA, y hemos instalado 750 escuelas agrícolas en el Paraguay. Ya, bueno, después de eso vamos a seguir hablando nosotros, Silvio. Ahora vamos nosotros a un corte, como siempre, ¿verdad? Entonces, una linda presentación de todo lo que vivimos también. Entonces, con Silvio fuimos compañeros en el aspirantado, a pesar de que él estaba un año, ¿verdad? Un año antes que yo. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe. Con su aporte podemos
llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz, me llama mi amado, y yo te digo, Señor, aquí estoy, a ofrecerme, aquí estoy. Aquí estoy a servirte. Aquí estoy a adorarte. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Jesús. Aquí estoy a ofrecerme. Aquí estoy a entregarme. Aquí estoy servirte. Aquí estoy, Jesús, a adorarte. Aquí está mi tiempo, mi historia, mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús.
Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy le tenemos aquí a un ex compañero, salesiano, del aspirantado, pero ahora trabajando, ¿verdad?, siempre en el campo de la educación. Silvio, ¿qué te trae hoy aquí de todo lo que estás haciendo y lo que estás ofreciendo, sobre todo a nuestra familia y también ofrecer a los jóvenes? Correcto. El motivo principal es para volver a presentar este material. Es un material muy importante, interesante y que nos da realmente esa alegría de haber sido elegido como la única universidad latinoamericana para la edición de este libro que se llama Poliedro y Amistad Social. Es un autor amigo nuestro, un chamigo correntino que ha sido un discípulo nuestro prácticamente, ha sido estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas de la UTIP, de la Universidad Tecnológica Intercontinental, entonces, y que es amigo también muy personal del Papa Francisco. Aquí los vemos aquí en la foto, realmente, y juntos hemos llevado adelante el proyecto de la edición de este material que se llama Poliedro y Amistad Social, y tuvo el patrocinio, el sponsor de la Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC. Es un material que el Papa lo está teniendo en el Vaticano. Hemos enviado los 50 ejemplares para las bibliotecas del Vaticano, y también tuvimos la suerte de obtener la presentación de puño y letra del Papa Francisco de este material. Significa que el Papa lo ha leído plenamente, el material. ¿Y en qué consiste este material? En realidad son 4 personas que han hecho el prólogo: un cientista del Vaticano, Gustavo Vélez, un argentino que vive actualmente en San Francisco, California, también Luciano Húmeres, que es un católico converso que se ha convertido realmente al catolicismo gracias al ejemplo de un pastor, siendo en aquella época arzobispo de Buenos Aires, y otro, un teólogo también, y el doctor Hugo Ferreira González, que es el rector de la Universidad Tecnológica Intercontinental, y el epílogo que estuvo a mi cargo, y también la edición. Nos resulta muy importante porque la UTIC es una universidad laica con 27 carreras acreditadas, con 22 sedes en todo el país y con más de 10.000 jóvenes que están estudiando distintas carreras, llámese de carrera de grado, especialización, de posgrado, maestría y doctorado también. Entonces, para nosotros es todo un orgullo de haber sido seleccionado por el Vaticano para la edición de este material. Vuelvo a recalcar que es la única edición en formato de libro, formato físico de toda Latinoamérica. Entonces, esto que vengo a compartir con todos ustedes, amigos de la teleaudiencia, amigos del programa Jóvenes para los jóvenes en familia, de Ñande Yarañé, y también de otros canales que pertenecen a esta cadena. Bueno, Silvio, entonces sobre el contenido un poco, aquí veo que el Papa mismo escribe: gracias por enviarme, dice, Poliedro y Amistad Social. Lo he leído y creo que es un buen aporte para entender, explicar la actualidad de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, estoy entendiendo que este material gira un poco en torno a la doctrina social de la Iglesia. Para mí, humildemente, hablar delante de un teólogo conocedor de las encíclicas, ¿verdad? Sería prácticamente el ignorante en el tema. Quiero simplemente resaltar algunos puntos importantes. Ciertamente que es una síntesis de las encíclicas del Papa Francisco, pero también la primera, que se llama Lumen Fidei,
a la luz de la fe, que es una encíclica también construida, elaborada juntamente con el Papa anterior, Karl Ratzinger. Pero nosotros lo hemos aprovechado, la segunda encíclica, o la primera en forma personal del Papa Francisco, Laudato Si. Para nosotros es sumamente importante este documento porque la UTIC ha adoptado como una política institucional por una resolución del Consejo Superior Universitario ya en el 2018, la defensa de la casa común. Y a esto entonces nosotros le estamos dando un seguimiento a esta encíclica, que es una encíclica que no destinada para los católicos. Es una encíclica humanista, es una encíclica que nos da una versión de la problemática económica, es una encíclica estratégica, ambiental, por supuesto, porque trata de llevar adelante también el mensaje final del San Francisco de Asís. Entonces, para nosotros la adopción, asimilar Laudato Si como universidad ha sido muy importante. Y finalmente también recoge parte de la última encíclica social, Fratelli Tutti, que para nosotros es un preludio realmente del Papa Francisco camino hacia la teología del encuentro, camino hacia la teología de la alteridad, en irse en busca del otro. Dejémonos de las bombas nucleares, de las ojivas, digamos no a las bombas, a las guerras, y busquemos nuevamente ese reencuentro humanista que todos nosotros necesitamos, ese abrazo de ese hermano que nos ha alejado. Entonces, son las síntesis prácticamente de este material de las 3 encíclicas principales del Papa Francisco. Muy bien, muchísimas gracias, Silvio. Entonces, este es el material que nos está ofreciendo aquí. También tenemos nosotros algunos libritos que nos dejan Poliedro y Amistad Social, como ella estaba explicando, que hace un poco una síntesis, ¿verdad?, de todo el pensamiento de un papa que se preocupa sobre todo por nuestra sociedad, ¿verdad?, y en cuanto a la naturaleza, esta casa común. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Encuentro mi Señor, rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de piedad, Señor Jesús, de mí.
cruz encuentro mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, acuérdate de mí. Claro quiero estar. Ten piedad, Señor Jesús. Encuentro mi Señor. Rogándote una vez más, acuérdate de mí. Cuando vengas con tu reino, piedad, Señor Jesús, de mí. Ten piedad, Señor Jesús, de este buen ladrón, de mí. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí con Silvio Torres, el doctor Silvio Torres, que viene a compartir con nosotros este hermoso material. Ustedes esto lo han publicado a través entonces de la universidad, ¿verdad? De la UTIC. ¿Y cuál es el impacto? Eso sería interesante conocer dentro de la universidad y dentro de los que están siguiendo y pudieron tener acceso a este material, Silvio. Sí, así mismo, nosotros lo hemos presentado en diferentes canales también. El material, hemos estado en la Feria Internacional del Libro, que se realizó aquí en el Shopping Mariscal López, al lado del shopping, en julio pasado. Y gustosamente tengo que mencionar que el rector de la universidad ha recibido una cordial invitación para que el próximo 21 de septiembre el rector de la UTIC de Paraguay pueda estar participando de una audiencia en el Vaticano. Es decir, el impacto de este material ha llegado realmente al propio Papa, como lo decíamos anteriormente, y nuestro rector va a estar representando prácticamente a Paraguay en una audiencia de rectores también que están trabajando por la defensa de la casa, de nuestra casa común. Es un primer impacto internacional muy importante para nosotros que estamos en este tema de la edición, de la difusión, y el autor, como mencioné también, un correntino que ha estado enviando también y comunicándose permanentemente con el secretario del Papa Francisco. Nosotros, como universidad, esto lo hemos
distribuido también en las 22 sedes, es decir, todo el país está teniendo hoy en día un ejemplar de este material destinado para los jóvenes, para los catequistas, para los docentes, para los diáconos, para los aspirantes al sacerdocio. Es decir, es un material rico en contenido y rico también en afecto, en cariño. Como lo dice acá, es una adhesión de una universidad paraguaya a los 10 años del papado del Papa Francisco. Es decir, estamos compartiendo esta alegría porque no es para menos realmente llegar a 10 años y tener la gentileza y la exclusividad también de una edición. Entonces seguimos compartiendo, lo hemos presentado también en una iglesia barroca, rococó mejor dicho, de Valenzuela, hermoso templo que tenemos allí en Valenzuela, Cordillera, por supuesto que cuna de mi nacimiento, entonces hemos estado allí presentando junto al rector, estamos presentando en otros lugares también y en todas las sedes. Es decir, queremos que el país lo lea, lo conozca y comparta también en todas sus dimensiones lo que es la defensa de nuestra casa común desde el punto de vista ambiental, sacramental, desde el punto de vista de un apostolado digno para todas las creencias. ¿Cómo están así trabajando directamente, por ejemplo, cuando van a presentar? ¿Con jóvenes, con padres, con profesores? Bueno, en la universidad sería un poco con los educadores. Sí, en Valenzuela hemos presentado en plena misa para toda la feligresía, para que conozcan un poco también, porque muchas veces direccionamos demasiado ese objetivo y queremos que todo cristiano, de cualquiera sea tu creencia, comparta realmente este documento que no tiene sectarismo, es sectario, no está fragmentado. Es una visión global de la problemática del ser humano hoy en día a partir de esa óptica ambiental. Entonces, también aprovechando, ¿verdad?, que hemos lanzado la pastoral agropecuaria. Es decir, la Casa Común conlleva a otro proyecto que se llama la pastoral agropecuaria. Y dentro de esa pastoral agropecuaria también estamos construyendo un material para que el rector pueda llevarlo y presentar al Papa para septiembre, un material muy interesante de vinculación de este proyecto a las carreras. Cualquiera sea la carrera, por ejemplo, en informática, ya tenemos el diseño de un instrumento que va a medir la naturaleza, la humedad, etcétera, que hacen los chicos. Es decir, le estamos dando insumo cognitivo a nuestros estudiantes para que se inserten y estén en sintonía con la problemática ambiental. No solamente quedarnos en la problemática, sino brindar solución a esta situación ambiental desde el punto de vista de todas las carreras que hoy en día tenemos dentro de la UTIC. Ahora, sobre este documento del Papa Laudato Si, así en general, la sociedad todavía sigue recordando, sigue hablando, porque esto sería como un retomar de nuevo entonces la problemática. Es retomar, pero asumir también juntos el compromiso de un planeta limpio que queremos dejar para las futuras generaciones. Yo me siento, cada uno de nosotros somos parte de la limpieza o de la impureza que hoy en día tenemos en el país y en el mundo. Entonces, de ese punto de vista también estamos encarando a los jóvenes universitarios, en mi caso particular, desde las ciencias de la educación. O sea, aquí nosotros tendríamos, por una parte, volver a recordar todo ese documento y por otra parte, acción concreta. Parte de la acción concreta de lo que estamos ahora elaborando, de lo que estamos haciendo a partir de cada carrera, y en mi caso particular, sí, para con la sede de Santa Rosa del Aguaraí, que estamos vinculando con los distritos aledaños,
cursos de capacitación o cursos básicos, por ejemplo, en apicultura. Esa abejita que de repente molesta un poco y ese está trabajando por la revitalización de la cultura ambiental, por ejemplo, y necesitamos cuidarla. Entonces estamos trabajando para vincular cursos de capacitación de apicultura desde ciencias de la educación. De repente alguien me va a decir, no, pero yo me voy para estudiar educación. Pero ¿qué es educación? Educación es todo lo que nosotros estamos haciendo. Por eso estamos vinculando también a las carreras de ciencias de la educación. Qué interesante, o sea que va tomando todas las ciencias y de cierta manera también buscando cosas bien concretas, cómo poner en práctica, ¿verdad? Todo lo que al final de cuentas podría quedarse simplemente en la teoría. Muy bien, nosotros, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. En este domingo aquí le tenemos a Silvio Torres. Él nos está presentando este hermoso trabajo, Poliedro y Amistad Social. Y sobre todo desde este trabajo también del Papa, ¿verdad? De esta encíclica, y así como ustedes fueron colocando ya, así ofreciendo cosas bien concretas desde una reflexión también de peritos, ¿verdad? Y estudiosos desde la universidad. Ahora estamos casi terminando, Julio era nuestro compañero también, Julio Torres, ¿verdad? Silvio, estamos concluyendo nuestro programa y por lo tanto queremos dejar siempre un mensaje, tanto para los padres, para los jóvenes y para todos los que nos están siguiendo hoy en Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy bien, antes de ir tejiendo la última parte, la pastoral agropecuaria que nosotros también hemos lanzado, hemos tenido en su momento un abordaje con el arzobispo anterior, una reunión con el clero, y quiero mencionar que estamos dispuestos para compartir este material tan rico con el clero diocesano, religioso, la arquidiócesis, estudiantes, otras universidades, catequistas. Queremos compartir realmente la riqueza de este material. Y finalmente mencionar que juntos nosotros podemos estar aportando algo para la promoción de la cultura del reencuentro, como lo dice el Papa Francisco. Nosotros queremos ser pequeñas semillas en nuestras comunidades para que juntos trabajemos por esta promoción de la cultura del reencuentro ante la supremacía de un proceso del ego, de la envidia, del poder. Juntos sí creemos que podemos fortalecer la promoción de la cultura del reencuentro. Fratelli tutti. Ya.
O sea que ahí estamos entrando todos, ¿verdad? Toda la familia, el reencuentro y sobre todo reencontrarnos dentro de nuestro propio mundo, ¿verdad? El mundo donde vivimos, que nos acoge y nosotros mismos también, ¿verdad? Como personas. Bueno, queridos amigos, nosotros así vamos concluyendo nuestro programa el día de hoy, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con esta hermosa propuesta de Silvio que nos trae a través también de la universidad donde él está trabajando. Y para concluir hacemos siempre la lectura de algún pasaje bíblico. Nosotros queremos leer, ya que hablamos de ecología, ya que hablamos de esta propuesta tan linda del Papa Francisco, tenemos algunos textos, por ejemplo, el Salmo 24, 1, 2. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. También desde el mismo libro del Apocalipsis, tenemos en el capítulo 5, 13, y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El Salmo 8, del 6 al 8, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, también las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar, cuanto atraviesan las sendas de los mares. Y el Génesis 1:26, tan interesante e importante para nosotros, y dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y terminamos con el Salmo 139, 13 al 14. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Entonces así, queridos amigos, vamos concluyendo con el día de hoy. La palabra de Dios que nos habla de la creación, la palabra de Dios que nos dice justamente de este salmo tan interesante, el 8, tú lo pusiste, ¿verdad?, al hombre por encima de la creación. Lo coronaste de gloria y dignidad. Y eso es lo que nosotros recibimos. Y eso es lo que hoy también aquí Silvio nos está proponiendo a través de cosas bien concretas, como trabajar también en nuestro medio, con los jóvenes, con las familias, con los niños, la educación, que es tan importante, para que nuestra casa común siempre esté ahí al servicio de todos. Muy bien, queridos amigos, les dejo yo la bendición del Señor en este domingo, que llegue a ustedes esa paz, esa serenidad y la fuerza de un Dios que nos ha creado y que nos ama tanto y que puso todo a disposición de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.